Dicen que mirar al cielo es asomarse al infinito. En este canal viajamos más allá de las estrellas para entender los misterios del universo. Bienvenidos a Materia Oscura. Empecemos. Durante más de un siglo, una única historia ha dominado nuestra concepción del cosmos. Es un relato de origen tan poderoso y tan arraigado en nuestra conciencia colectiva que se ha convertido en el pilar de la cosmología moderna. La historia comienza hace 13.800 millones de años, no en un lugar, sino en la ausencia de lugar. No en un tiempo, sino en el nacimiento del tiempo mismo. Todo lo que existe, cada estrella, cada galaxia, cada átomo en nuestro cuerpo, estaba comprimido en un punto de densidad y temperatura infinitas, una singularidad más pequeña que el más diminuto de los granos de arena. Y entonces, en un instante de inimaginable violencia y creación, explotó. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, sino una explosión del espacio. El tejido de la realidad misma se expandió, se enfrió y se desplegó, dando origen a la materia, la energía y las leyes fundamentales que gobiernan nuestra existencia. Desde ese momento primordial, el universo ha estado en una constante y acelerada expansión, llevando las galaxias cada vez más lejos. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre agujeros negros, galaxias y misterios del tiempo. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar el universo sin límites. Después de esto, continuamos. Unas de otras, como fragmentos de una granada cósmica lanzados a la eternidad. Esta es la historia que se cuenta en los libros de texto, la que se visualiza en los documentales y la que sustenta miles de artículos científicos. La evidencia es abrumadora. La expansión observada de las galaxias, la abundancia de elementos ligeros y sobre todo el eco persistente de esa primera luz, el fondo cósmico de microondas, que baña todo el universo como un resplandor fantasmal de su nacimiento ardiente. Hemos aceptado esta narrativa de un principio absoluto, un momento de creación a partir de la nada, como una verdad casi sagrada. Pero ¿y si esta historia, tan completa y convincente como parece, estuviera fundamentalmente equivocada? ¿Y si el Big Bang no fue el principio de todo, sino simplemente el final de algo más? ¿Qué pasaría si el universo no tuvo un comienzo y por lo tanto no tendrá un final? Esta idea, que en su momento fue considerada una herejía científica, está ganando terreno en las fronteras de la física teórica, desafiando no solo nuestra comprensión del cosmos, sino la propia naturaleza del tiempo. La noción de un universo sin principio destruye el concepto de una creación única y lo reemplaza con algo mucho más extraño y quizás mucho más profundo, un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Esta es la crónica de una idea que podría reescribir la primera página de la historia del universo, sugiriendo que nuestro cosmos es solo el último de una serie infinita de universos que han existido antes y que existirán después, en una danza cósmica sin fin. La idea de que el universo no tuvo un comienzo puede sonar radical, casi impensable, pero las semillas de esta duda se encuentran en el corazón mismo de la teoría del Big Bang. El problema fundamental reside en su punto de partida, la singularidad. Según la relatividad general de Einstein, si rebobinamos la expansión del universo, toda la materia y la energía convergen en un único punto de densidad infinita, donde el volumen es cero. En este punto, las leyes de la física, tal como las conocemos, se rompen. Las ecuaciones arrojan resultados infinitos. El espacio-tiempo se deforma hasta el absurdo, y conceptos como antes pierden todo su significado. Para muchos físicos, una singularidad no es una descripción de la realidad, sino una señal de que la teoría ha alcanzado su límite. Es como un mapa que, en lugar de mostrar un territorio desconocido,
simplemente tiene un agujero con una nota que dice: aquí la física se detiene. Es un reconocimiento de ignorancia, no una explicación. La existencia de una singularidad inicial nos obliga a aceptar que el universo surgió de un estado que no podemos describir ni comprender. Un acto de creación que se encuentra fuera del ámbito de la ciencia. Esta incomodidad ha impulsado a los cosmólogos a buscar alternativas durante décadas. Si la singularidad no es real, entonces el universo no pudo haber comenzado desde un punto infinitamente denso. Debió haber existido algo antes, un estado físico que precedió a la expansión que observamos. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si el Big Bang no fue el principio, ¿qué fue entonces? La respuesta podría estar en la propia naturaleza de la gravedad y la mecánica cuántica. La relatividad general describe la gravedad a gran escala de manera brillante, pero no tiene en cuenta los efectos cuánticos que dominan a escalas extremadamente pequeñas. Cerca del supuesto Big Bang, el universo era tan diminuto que los efectos cuánticos debieron haber sido cruciales. Una teoría que unifique la gravedad y la mecánica cuántica, una teoría del todo, podría eliminar la singularidad por completo. En lugar de un colapso hacia el infinito, estas teorías sugieren un escenario diferente. A medida que el universo se contrae a un tamaño increíblemente pequeño, una nueva fuerza repulsiva, de origen cuántico, entra en juego. Esta fuerza detiene el colapso y provoca un rebote. En este modelo, el Big Bang no es una creación desde la nada, sino un Big Bounce, un gran rebote. El universo existía antes, en una fase de contracción. Se contrajo hasta un punto de densidad máxima, pero finita, y luego rebotó, iniciando la fase de expansión en la que vivimos actualmente. Esta idea transforma radicalmente nuestra perspectiva. Nuestro universo no sería único, sino parte de un ciclo. Podría haber habido un número infinito de universos antes del nuestro, y podría haber un número infinito de universos después. Cada ciclo consistiría en una expansión seguida de una contracción, culminando en un rebote que da inicio al siguiente ciclo. La singularidad, ese punto problemático e incomprensible, desaparece, reemplazada por un puente físico y comprensible entre un universo y el siguiente. Esta visión de un universo cíclico no es nueva. Ha existido en diversas formas en la filosofía y la cosmología durante siglos. Sin embargo, ahora está respaldada por modelos matemáticos cada vez más sofisticados que surgen de la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y otras áreas de la física de vanguardia. La idea de que el universo nunca empezó nos libera de la necesidad de explicar un acto de creación inexplicable y nos introduce en un cosmos eterno, autoperpetuado y en última instancia mucho más vasto de lo que jamás imaginamos. El universo se está expandiendo. Este hecho, confirmado por las observaciones de Edwin Hubble en la década de 1920, es la piedra angular de la cosmología moderna. Observamos que las galaxias distantes se alejan de nosotros en todas las direcciones, y cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Este descubrimiento fue la primera gran evidencia que apoyó la idea de un Big Bang. Si todo se está separando, la lógica dicta que en el pasado todo debió haber estado más junto, convergiendo en un único punto de origen. Sin embargo, en el contexto de un universo cíclico, esta expansión adquiere un significado completamente diferente. No es la secuela de una explosión única, sino la fase ascendente de un ciclo eterno. Imaginen una pelota que rebota. Después de golpear el suelo, el punto de máxima contracción o Big Crunch, la pelota se expande hacia arriba, ganando altura y velocidad. Esta fase de ascenso es análoga a la expansión de nuestro universo. Las galaxias se alejan unas de otras no porque fueran lanzadas desde un punto central,
sino porque el tejido del espacio-tiempo mismo se está estirando, como la superficie de un globo que se infla. Pero, ¿qué sucede después? Si la analogía de la pelota es correcta, en algún momento la expansión debería detenerse y revertirse. La gravedad, la fuerza que une a las galaxias y los cúmulos de galaxias, eventualmente debería frenar la expansión y comenzar a tirar de todo hacia adentro nuevamente. Esto conduciría a una fase de contracción, donde las galaxias comenzarían a acercarse unas a otras. El universo se volvería más caliente y denso, culminando en un Big Crunch. Este colapso, sin embargo, no sería el final. Sería el precursor del próximo Big Bounce, el momento en que las fuerzas cuánticas detendrían la implosión y lanzarían el universo a un nuevo ciclo de expansión. Durante décadas, el destino del universo se consideró una batalla cósmica entre dos fuerzas: el impulso expansivo del Big Bang y la atracción gravitacional de toda la materia contenida en él. Si la densidad de materia era suficiente, la gravedad ganaría y el universo colapsaría. Si no, la expansión continuaría para siempre. Sin embargo, a finales de la década de 1990, las observaciones de supernovas distantes revelaron algo completamente inesperado. La expansión del universo no se está desacelerando, se está acelerando. Una fuerza misteriosa, apodada energía oscura, parece estar empujando el espacio, contrarrestando la gravedad y acelerando la separación de las galaxias. Este descubrimiento pareció asestar un golpe mortal a la idea de un universo cíclico. Si la energía oscura es una constante, como sugiere el modelo cosmológico estándar, entonces la expansión nunca se revertirá. El universo continuará expandiéndose cada vez más rápido, volviéndose más frío, más oscuro y más vacío, en un escenario conocido como la muerte térmica, o Big Freeze. Sin embargo, los defensores de los modelos cíclicos han propuesto nuevas ideas para incorporar la energía oscura. Una posibilidad es que la energía oscura no sea constante. Podría ser un campo dinámico, llamado quinta esencia, cuya fuerza cambia con el tiempo. Es posible que en el futuro lejano, la energía oscura se debilite o incluso se vuelva atractiva, permitiendo que la gravedad finalmente tome el control y comience la fase de contracción. Otra idea aún más radical es que la energía oscura es en realidad la fuerza que impulsa el rebote. En algunos modelos, la energía asociada con este campo se acumula durante la fase de contracción hasta que se vuelve tan poderosa que invierte el colapso, actuando como un resorte cósmico que lanza el universo a un nuevo ciclo. De esta manera, la expansión acelerada que observamos hoy no sería una sentencia de muerte para el universo, sino una parte integral del motor que lo mantiene en un ciclo eterno. La expansión del universo, lejos de ser una prueba irrefutable de un único comienzo, puede ser reinterpretada como una fase en una danza cósmica mucho más larga y compleja, una inhalación en la respiración eterna del cosmos. El fondo cósmico de microondas, CMB, es a menudo aclamado como la prueba más contundente del Big Bang. Es una radiación fósil, una instantánea del universo cuando tenía solo 380.000 años. En ese momento, el cosmos se había enfriado lo suficiente como para que los protones y electrones se combinaran para formar átomos de hidrógeno. Antes de eso, el universo era una sopa opaca de partículas cargadas, y la luz no podía viajar libremente. La formación de los primeros átomos, un evento conocido como la recombinación, liberó esa luz, que ha estado viajando por el universo desde entonces. A medida que el espacio se expandía, esta luz primordial se estiraba, pasando de ser una luz visible incandescente a las microondas de baja energía que detectamos hoy en día, llenando todo el cielo de manera casi uniforme. Para la teoría del Big Bang, el CMB es,
el resplandor residual de la bola de fuego primordial, el eco de la creación. Pero desde la perspectiva de un universo cíclico, el CMB no es el eco de un principio, sino el eco de una transición. Imaginen que nuestro universo es como una habitación que se calienta a una temperatura extrema y luego se enfría. El CMB sería el calor residual que queda en las paredes mucho después de que la fuente de calor se haya apagado. En el modelo del Big Bounce, el universo atraviesa una fase de contracción, volviéndose increíblemente caliente y denso. Durante este Big Crunch, la materia se descompone en sus componentes fundamentales, creando un plasma similar al del universo temprano del modelo estándar. Luego, en el punto de máxima densidad, el universo rebota y comienza a expandirse y enfriarse. El CMB sería la luz liberada cuando este plasma se enfrió lo suficiente como para formar átomos, justo después del rebote. En este escenario, el CMB no nos muestra el nacimiento del universo, sino el momento en que emergió de su fase de alta densidad anterior. Es la primera luz del día actual del cosmos, pero no la primera luz que ha existido. Una de las características más importantes del CMB es su asombrosa uniformidad. Miremos donde miremos en el cielo, la temperatura del CMB es casi exactamente la misma, con variaciones de solo una parte en 100.000. En el modelo estándar del Big Bang, esto presenta un problema conocido como el problema del horizonte. Regiones del universo que están en lados opuestos del cielo están tan lejos que nunca podrían haber estado en contacto causal, ni siquiera con la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo supieron todas alcanzar la misma temperatura? La solución propuesta es la inflación cósmica, un período de expansión exponencial en la primera fracción de segundo después del Big Bang. Sin embargo, los modelos cíclicos ofrecen una solución alternativa. Si el universo pasó por una fase de contracción muy lenta antes del rebote, hubo tiempo más que suficiente para que todo el cosmos alcanzara un equilibrio térmico. La contracción lenta permitió que las diferentes regiones se comunicaran y se homogeneizaran, de la misma manera que el vapor en una olla sellada alcanza una temperatura uniforme. Así, la uniformidad del CMB no sería el resultado de una expansión ultrarrápida, sino de una contracción ultralenta que precedió al rebote. Además, los modelos cíclicos predicen sutiles diferencias en el CMB que podrían distinguirlos del modelo de inflación. Por ejemplo, las ondas gravitacionales primordiales, ondulaciones en el espacio-tiempo generadas durante los primeros momentos del universo, tendrían una firma diferente. La inflación predice un espectro específico de ondas gravitacionales a gran escala, mientras que algunos modelos de rebote predicen una señal mucho más débil o inexistente. La búsqueda de estas ondas gravitacionales en el CMB es uno de los campos de Boom Den Mo Mabum, investigación más activos de la cosmología actual. Su detección y caracterización podrían proporcionar una prueba crucial para discriminar entre un universo que comenzó una vez y un universo que ha estado rebotando por la eternidad. El CMB, por lo tanto, no es un veredicto final, sino una pieza clave de evidencia que puede ser interpretada de múltiples maneras. Un antiguo manuscrito cósmico cuyo verdadero significado aún estamos tratando de descifrar. La idea de un universo que se expande y se contrae en un ciclo sin fin es elegante y resuelve muchos de los problemas conceptuales del Big Bang estándar. Sin embargo, para que este modelo sea viable, debe enfrentarse a uno de los principios más fundamentales de la física, la segunda ley de la termodinámica. Esta ley establece que la entropía, una medida del desorden o la aleatoriedad de un sistema, siempre tiende a aumentar con el tiempo. Un huevo que se rompe nunca se vuelve a ensamblar espontáneamente. El humo de una cerilla apagada nunca se reagrupa en la punta. El universo, como sistema cerrado, no es una excepción.
Cada proceso físico, desde la quema de una estrella hasta el simple enfriamiento de una taza de café, aumenta la entropía total del cosmos. Esto plantea un problema devastador para un universo cíclico simple. Si cada ciclo de expansión y contracción aumenta la entropía total del universo, entonces cada ciclo sucesivo debería ser más largo y más grande que el anterior. El universo acumularía desorden y radiación en cada iteración, como un fotocopiadora que produce copias cada vez más degradadas. Si rebobinamos en el tiempo, esto implicaría que los ciclos anteriores fueron más cortos y más ordenados, llevándonos inevitablemente de vuelta a un primer ciclo, a un principio. El problema de la entropía parece destruir la idea de un universo verdaderamente eterno y cíclico, devolviéndonos al punto de partida de necesitar un origen. Para superar este obstáculo, los físicos han propuesto modelos cíclicos más sofisticados. Una idea clave es que la fase de contracción no es simplemente una inversión simétrica de la expansión. Durante la expansión, la energía oscura acelera la separación de las galaxias, creando un universo vasto, frío y casi vacío. A medida que este universo comienza a contraerse, la mayor parte de la materia y la radiación ya se han alejado tanto que no participan en el colapso. Solo una pequeña región, nuestra burbuja local, colapsaría sobre sí misma. La inmensa cantidad de entropía generada durante la fase de expansión quedaría efectivamente atrapada en las vastas regiones vacías del espacio, fuera de nuestro horizonte. La contracción, por lo tanto, comenzaría desde un estado de entropía muy baja, esencialmente reiniciando el reloj termodinámico. Es como si el universo se limpiara a sí mismo en cada ciclo, desechando el desorden acumulado en la inmensidad del espacio. Otra propuesta fascinante involucra la naturaleza de la energía oscura. En algunos modelos, la energía oscura es un campo que no solo impulsa la expansión, sino que también puede reiniciar las condiciones del universo. Durante la fase de contracción, la densidad de este campo podría aumentar drásticamente, dominando sobre toda la materia y la radiación. Este campo de alta energía podría suavizar el universo, eliminando las irregularidades y el desorden acumulado, y estableciendo las condiciones iniciales para el próximo ciclo. La energía oscura actuaría como un mecanismo de limpieza cósmico, asegurando que cada rebote comience desde un estado limpio y ordenado, permitiendo que los ciclos se repitan indefinidamente sin una acumulación neta de entropía. Estos mecanismos son especulativos y dependen de una física que aún no comprendemos completamente. Sin embargo, demuestran que el problema de la entropía, aunque formidable, no es necesariamente insuperable. El universo podría tener formas ingeniosas de eludir la segunda ley de la termodinámica a escala cósmica, permitiendo un ciclo verdaderamente eterno. La solución al enigma de la entropía podría estar oculta en la naturaleza de la energía oscura, en la geometría del espacio-tiempo a gran escala, o en las leyes de la gravedad cuántica que gobiernan el propio rebote. Resolver este problema es crucial, ya que un universo cíclico que no puede manejar su propio desorden no es un universo eterno en absoluto, sino simplemente una serie finita de eventos que aún requiere un principio. La búsqueda de un mecanismo de reinicio de la entropía es, en esencia, la búsqueda del motor que mantiene al universo en su danza perpetua. Dentro del panteón de las teorías del universo sin principio, una de las más elegantes y alucinantes es la cosmología cíclica conforme, CCC, propuesta por el renombrado físico y matemático Sir Roger Penrose. A diferencia de los modelos del Big Bounce que postulan un ciclo de contracción y expansión, la teoría de Penrose sugiere que el universo atraviesa una serie de eones, donde el final de un universo se convierte, de una manera matemáticamente hermosa, en el Big Bang del siguiente, sin necesidad de un colapso físico.
La clave de esta idea reside en dos conceptos extremos del universo: su final y su principio. El final más probable de nuestro universo, según la física actual, es la muerte térmica. En un futuro inimaginablemente lejano, todas las estrellas se habrán extinguido, la materia se habrá descompuesto y hasta los agujeros negros supermasivos se habrán evaporado a través de la radiación de Hawking. El universo se convertirá en un vasto, frío y oscuro mar de partículas sin masa, principalmente fotones. En este estado final, algo extraordinario sucede. Sin materia masiva, los conceptos de tiempo y distancia pierden su significado. Para un fotón que viaja a la velocidad de la luz, el tiempo no pasa y el espacio en la dirección de su movimiento se contrae a cero. En un universo compuesto únicamente por fotones, no hay relojes ni reglas para medir la escala. Es un universo que ha olvidado cuán grande es. Por otro lado, consideremos el Big Bang. En los primeros instantes, el universo también estaba dominado por la radiación y partículas que se movían a velocidades cercanas a la de la luz. También era un estado de altísima temperatura y densidad, donde, a un nivel fundamental, la escala tampoco tenía un significado claro. Penrose se dio cuenta de que estos dos estados, el final frío e infinitamente expandido y el principio caliente e infinitamente denso, son matemáticamente equivalentes a través de una transformación geométrica llamada transformación conforme. Esta transformación esencialmente estira o encoge el universo sin cambiar los ángulos, preservando su estructura causal. Penrose propone que el universo final, vasto y frío, de un eón, puede ser reescalado conformemente para convertirse en el universo denso y caliente del Big Bang del siguiente eón. El infinito futuro de un universo se conecta sin problemas con el punto de origen del siguiente. El Big Bang no es una singularidad de densidad infinita, sino el cruce de una frontera matemática desde el eón anterior. Es un ciclo, pero no de tamaño, sino de forma. El universo se expande para siempre, se vuelve indistinguible de un punto, y ese punto se convierte en el Big Bang de una nueva era. Lo que hace que la teoría de Penrose sea particularmente emocionante es que propone una forma de buscar evidencia empírica. Si el eón anterior contenía agujeros negros supermasivos, estos se habrían evaporado justo antes del final, liberando una enorme cantidad de energía. Penrose argumenta que esta energía habría dejado una cicatriz en el fondo cósmico de microondas de nuestro eón. Estas cicatrices aparecerían como puntos de temperatura ligeramente más alta, que él llama puntos de Hawking. Además, las colisiones entre agujeros negros supermasivos en el eón anterior habrían generado ondas gravitacionales colosales, que se manifestarían en nuestro CMB como círculos concéntricos de baja variación de temperatura. Penrose y su equipo afirman haber encontrado evidencia preliminar de tales patrones en los datos del CMB. Estos hallazgos son extremadamente controvertidos, y la mayoría de la comunidad cosmológica sigue siendo escéptica, argumentando que estos patrones podrían ser simplemente fluctuaciones aleatorias. Sin embargo, la posibilidad de encontrar fósiles de un universo anterior en el resplandor de nuestro propio nacimiento es una idea profundamente cautivadora. La cosmología cíclica, conforme nos ofrece una visión del universo como una obra de arte geométrica, una secuencia infinita de eones donde la muerte y el nacimiento no son eventos físicos violentos, sino transformaciones elegantes de la escala y la forma. Un fénix cósmico que renace no de las cenizas, sino de la propia estructura del espacio-tiempo. La ausencia de un comienzo absoluto para el universo tiene implicaciones que van mucho más allá de la cosmología, adentrándose en el terreno de la filosofía y nuestra propia percepción de la existencia. Si vivimos en un cosmos eterno, ya sea a través de ciclos de rebote o de eones conformes, nuestra comprensión del tiempo, la creación y el propósito
se transforma fundamentalmente. La idea de un Big Bang único, un momento de creación a partir de la nada, guarda un paralelismo sorprendente con muchas narrativas de creación religiosas y mitológicas. Proporciona un momento cero, un punto de partida claro para la historia del universo. Esto ha llevado a algunos a ver el Big Bang como una confirmación científica de un acto creador divino. Sin embargo, un universo sin principio elimina esta necesidad. Si el cosmos siempre ha existido en alguna forma, la pregunta ¿qué o quién lo empezó todo? Se vuelve irrelevante. El universo no necesita un creador externo si es fundamentalmente autoperpetuado y eterno. No es una creación, sino un estado de ser. Esto no refuta la existencia de un poder superior, pero cambia drásticamente el marco de la discusión. El papel de un creador se desplazaría de ser el que enciende la mecha a ser, quizás, el que establece las leyes que permiten el ciclo eterno, o una inteligencia que existe dentro de este ciclo sin fin. La noción de un universo eterno también altera nuestra comprensión del tiempo. En lugar de una flecha lineal que comienza en el Big Bang y se dirige hacia un futuro incierto, el tiempo podría ser cíclico. Nuestra existencia no sería un evento único en una línea de tiempo finita, sino una repetición o una variación de patrones que han ocurrido innumerables veces antes y ocurrirán innumerables veces en el futuro. Esto nos conecta con un pasado y un futuro cósmico de una manera profunda. Los átomos que componen nuestro cuerpo podrían haber sido parte de estrellas y galaxias en un universo anterior. Y después de que nuestro universo actual complete su ciclo, esos mismos átomos podrían ser reciclados para formar las estructuras de un universo futuro. Somos, en un sentido muy real, los ecos de universos pasados y las semillas de universos por venir. Esta perspectiva puede ser a la vez humillante y ennoblecedora. Por un lado, nuestra existencia, nuestra civilización e incluso nuestra galaxia no son eventos cósmicos únicos, sino momentos fugaces en una historia infinita. Pero, por otro lado, somos parte de esa historia infinita, una manifestación consciente del universo que se contempla a sí mismo en uno de sus innumerables capítulos. Además, un universo cíclico ofrece una solución natural al problema del ajuste fino. Los físicos han notado que las constantes fundamentales de la naturaleza, como la fuerza de la gravedad o la masa del electrón, parecen estar increíblemente ajustadas para permitir la existencia de la vida. Fueran ligeramente diferentes, las estrellas no podrían formarse. La química compleja sería imposible, y nosotros no existiríamos. En un universo único, este ajuste parece una coincidencia cósmica asombrosa. Pero en un multiverso cíclico, si las constantes físicas pueden variar ligeramente en cada ciclo, entonces no es de extrañar que existamos. Con un número infinito de ciclos, todas las combinaciones posibles de leyes físicas se probarían eventualmente. Nosotros, por necesidad, nos encontramos en uno de los ciclos donde las condiciones son las adecuadas para nuestra existencia. La pregunta, ¿por qué el universo es tan perfecto para nosotros?, se responde con, porque no podríamos estar aquí para hacer la pregunta en un ciclo que no lo fuera. Finalmente, la idea de un universo sin principio nos enfrenta a la inmensidad del infinito de una manera muy directa. No solo el espacio podría ser infinito, sino también el tiempo. Vivir con esta conciencia puede ser vertiginoso, pero también liberador. Nos libera de la tiranía de la finalidad. El universo no se dirige hacia una muerte definitiva, sino hacia una transformación. La historia no tiene un final, solo nuevos comienzos. Esta visión nos invita a ver el cosmos no como una máquina que se está agotando, sino como un organismo que se regenera perpetuamente. Un océano de existencia cuyas olas han estado rompiendo desde siempre, y lo seguirán haciendo por siempre. La pregunta sobre el origen del universo
es quizás una de las más fundamentales que la humanidad se ha planteado. La teoría del Big Bang ha ofrecido una respuesta poderosa y respaldada por una cantidad impresionante de evidencia. Sin embargo, la ciencia, en su esencia, es un proceso de cuestionamiento constante, de empujar los límites de nuestro conocimiento y de atreverse a imaginar alternativas. Las teorías de un universo sin principio, ya sea a través de un Big Bounce o de los eones de Penrose, representan precisamente eso. Un audaz intento de mirar más allá del horizonte de nuestro modelo actual. En este momento, es crucial subrayar que el Big Bang sigue siendo el modelo cosmológico dominante y estándar. La gran mayoría de los datos observacionales, desde la expansión de Hubble hasta la nucleosíntesis primordial y la estructura a gran escala del universo, se explican de manera excelente dentro de este marco. Las alternativas cíclicas, aunque fascinantes y teóricamente motivadas, se encuentran en una etapa mucho más especulativa. Enfrentan desafíos significativos, como el problema de la entropía y la necesidad de una nueva física que aún no ha sido verificada experimentalmente. La evidencia que proponen, como los patrones en el CMB, es tentadora pero aún no concluyente, y está sujeta a un intenso debate y escrutinio. La ciencia avanza a través de esta tensión entre el modelo establecido y las nuevas ideas. Cada teoría debe hacer predicciones comprobables que puedan ser confirmadas, refutadas por la observación y el experimento. La próxima generación de observatorios cosmológicos será crucial en esta búsqueda. Telescopios como el Observatorio Simons en Chile o futuras misiones espaciales dedicadas a mapear el CMB con una precisión sin precedentes, buscarán las firmas de ondas gravitacionales primordiales. La detección de una señal fuerte, consistente con la inflación, sería un gran respaldo para el modelo del Big Bang estándar. Por el contrario, la ausencia de dicha señal o la detección de una firma diferente podría abrir la puerta a los modelos de rebote. Del mismo modo, un análisis más detallado y estadísticamente robusto de los datos del CMB podría confirmar o descartar la existencia de los puntos de Hawking o los círculos concéntricos predichos por la teoría de Penrose. Además, los avances en la física teórica, especialmente en la búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad, podrían proporcionar un marco matemático sólido para describir lo que sucede en densidades y energías extremas. Una teoría del todo podría decirnos si una singularidad es inevitable o si un rebote es el resultado natural de las leyes de la naturaleza. Lo que es seguro es que la conversación no ha terminado. La idea de un universo sin principio nos obliga a pensar de manera más profunda sobre la naturaleza del tiempo, la causalidad y la existencia. Nos recuerda que lo que parece un límite absoluto de nuestro conocimiento, como el momento cero del Big Bang, podría ser simplemente una puerta a un paradigma completamente nuevo. Quizás, al final, descubramos que el universo sí tuvo un comienzo único. O quizás, como sugieren estas teorías, descubramos que vivimos en un cosmos mucho más antiguo y persistente de lo que jamás soñamos. En cualquier caso, el viaje para responder a esta pregunta nos llevará a los límites de la física, la observación y la imaginación. La verdadera belleza de la ciencia no reside en tener todas las respuestas, sino en la valentía de hacer las preguntas, especialmente aquellas que desafían nuestras creencias más arraigadas. El universo, ya sea finito en el tiempo o eterno, guarda sus secretos celosamente, invitándonos a seguir mirando hacia arriba, a seguir cuestionando y a seguir explorando. La búsqueda de nuestro origen cósmico, sea cual sea la respuesta final, es quizás la aventura más grande de todas. A medida que la física teórica se adentra en el territorio especulativo de un universo cíclico, surgen modelos aún más extraños y complejos. La idea de un único universo que se expande y contrae es solo una de las posibilidades. Otra, que emerge de la teoría de cuerdas y la cosmología de Branas,
es la de un universo ecpirótico. En este modelo, nuestro universo no es una entidad aislada, sino una brana tridimensional que flota en un espacio de dimensiones superiores. Paralela a nuestra brana existe otra. Estas dos branas, en lugar de expandirse y contraerse por sí mismas, se mueven a través de esta dimensión extra y chocan periódicamente. Según esta teoría, el Big Bang no fue el comienzo del tiempo, sino el resultado de una de estas colisiones cataclísmicas. El impacto de las dos branas liberó una cantidad monumental de energía, calentando nuestro universo y desencadenando la fase de expansión que observamos. Después de la colisión, las branas se separan, se enfrían y se expanden. La energía oscura, en este modelo, sería la fuerza que atrae a las branas entre sí, preparándolas para la próxima colisión. Con el tiempo, esta atracción superará la expansión, y las branas volverán a chocar, iniciando un nuevo Big Bang y un nuevo ciclo. El modelo ecpirótico, cuyo nombre proviene de la palabra griega para conflagración, ofrece soluciones a muchos de los mismos problemas que el Big Bounce. Explica la uniformidad del universo, ya que las branas tuvieron mucho tiempo para alcanzar un equilibrio antes de la colisión. También evita la singularidad, ya que la colisión es un evento físico en un espacio de dimensiones superiores, no un colapso a un punto de densidad infinita. Al igual que otros modelos cíclicos, el modelo espirótico hace predicciones específicas que podrían ser puestas a prueba. Por ejemplo, predice la ausencia casi total de ondas gravitacionales primordiales a gran escala, una diferencia clave con el modelo de inflación. Si los futuros observatorios no logran detectar estas ondas, sería un punto a favor del escenario espirótico. Esta idea nos lleva a una imagen del cosmos aún más surrealista. Nuestro universo, con sus miles de millones de galaxias, sería solo una membrana flotante, y su evento más fundamental, el Big Bang, sería el eco de un choque en una dimensión oculta e inaccesible. Los ciclos del universo no serían de tamaño, sino de movimiento, una danza perpetua de mundos paralelos que se encuentran y se separan en el hiperespacio. La búsqueda de evidencia de un universo sin principio nos obliga a ser creativos en nuestros métodos de observación. No podemos mirar antes del Big Bang con telescopios de luz, pero podríamos ser capaces de detectar sus fósiles gravitacionales. Las ondas gravitacionales, a diferencia de la luz, pueden viajar a través del plasma denso del universo primitivo. Si el universo pasó por una fase de contracción antes de un rebote, este proceso habría generado un fondo estocástico de ondas gravitacionales con un espectro característico. Detectores de ondas gravitacionales como LIGO y Virgo, y futuras misiones espaciales como LISA, Laser Interferometer Space Antenna, están diseñados para buscar estas elusivas ondulaciones en el espacio-tiempo. LISA, en particular, será sensible a las ondas gravitacionales de baja frecuencia, la ventana perfecta para buscar las señales de un universo pre-Big Bang. La detección de un fondo de ondas gravitacionales que no coincida con las predicciones de la inflación sería una prueba revolucionaria. Podría darnos nuestra primera visión directa de la era anterior al rebote, revelando la dinámica de un universo en colapso. Otra herramienta potencial son los neutrinos primordiales. Al igual que el CMB, debería existir un fondo cósmico de neutrinos, partículas fantasmales que apenas interactúan con la materia y que se desacoplaron del resto del universo incluso antes que los fotones, apenas un segundo después del Big Bang o del rebote. Estos neutrinos contendrían información sobre un universo aún más joven. Detectarlos es un desafío tecnológico monumental, ya que su energía es extremadamente baja. Sin embargo, si alguna vez se desarrolla la tecnología para mapear el fondo cósmico de neutrinos, podría abrir una nueva ventana a los primeros momentos del cosmos. Las predicciones de los modelos cíclicos para este fondo de neutrinos difieren de las del modelo estándar. Encontrar estas diferencias sería otra pieza del rompecabezas,
Finalmente, la distribución de galaxias y cúmulos de galaxias a gran escala también puede contener pistas. Algunos modelos cíclicos predicen sutiles desviaciones de la aleatoriedad en la estructura a gran escala del universo, memorias de la estructura del ciclo anterior que no fueron completamente borradas por el rebote. Grandes sondeos de galaxias, como el que llevará a cabo el observatorio Vera C. Rubin, mapearán miles de millones de galaxias, creando el mapa tridimensional más detallado del universo hasta la fecha. El análisis estadístico de este mapa podría revelar estas anomalías predichas, proporcionando evidencia circunstancial de un pasado cíclico. La búsqueda de los orígenes del universo se ha convertido en una investigación forense a escala cósmica, donde los detectives no son solo los astrónomos, sino también los físicos de partículas y los teóricos, todos buscando las huellas más débiles de lo que vino antes. Si las teorías de un universo sin principio resultan ser correctas, el impacto en la búsqueda de vida extraterrestre sería profundo. La ventana de tiempo para el surgimiento de la vida se expandiría desde los 13.800 millones de años de nuestro universo actual a la infinidad. Esto aumenta drásticamente las probabilidades. Si la vida es un evento raro, un número infinito de ciclos o eones le daría un número infinito de oportunidades para comenzar. Sin embargo, también introduce un concepto escalofriante. El gran filtro podría ser aún más formidable de lo que pensamos. Si el universo ha estado existiendo por siempre y la vida ha tenido innumerables oportunidades de surgir y evolucionar, ¿por qué no vemos evidencia de civilizaciones antiguas y superavanzadas? La paradoja de Fermi se vuelve aún más aguda. Podría ser que cada ciclo cósmico termine con una esterilización tan completa que la vida siempre deba comenzar de nuevo desde cero. El Big Bounce o la colisión de branas podrían ser eventos tan violentos que aniquilan cualquier forma de vida o información que pudiera haber sobrevivido del ciclo anterior. En este caso, aunque el universo sea eterno, la vida podría estar atrapada en un bucle de Sísifo, surgiendo, evolucionando y siendo aniquilada en cada ciclo, sin la posibilidad de acumular conocimiento o expandirse a través de los eones. Una idea aún más especulativa es que la vida o la inteligencia podrían aprender a sobrevivir al final de un ciclo. Una civilización lo suficientemente avanzada podría, en teoría, encontrar una manera de codificar su información en las propiedades fundamentales del universo, como las constantes físicas o la estructura del vacío, con la esperanza de que esta información sobreviva al rebote y pueda ser leída en el siguiente ciclo. O podrían intentar construir una arca capaz de resistir las condiciones extremas del Big Crunch y emerger en el nuevo universo. Esto es, por supuesto, ciencia ficción en su máxima expresión, pero en un universo eterno, las posibilidades se vuelven ilimitadas. Quizás las sutiles anomalías que vemos en nuestro universo no son solo reliquias de procesos físicos, sino los ecos de una inteligencia antigua, los restos de un mensaje enviado a través de la muerte y el renacimiento de un universo. Esta idea transforma la cosmología en una especie de arqueología cósmica, donde no solo buscamos entender el origen del universo, sino que también podríamos estar buscando los fantasmas de sus habitantes anteriores. La ausencia de un principio también podría significar que la vida en nuestro universo no es la primera. Podríamos ser los descendientes de una larga línea de ecosistemas cósmicos. La panspermia, la idea de que la vida puede viajar entre planetas, podría extenderse a una panspermia interuniversal, donde los componentes básicos de la vida, o incluso microbios resistentes, sobreviven al tránsito entre ciclos. Esta es una noción altamente improbable, dada la violencia del rebote, pero en el ámbito del infinito, lo improbable puede volverse inevitable. La cuestión de si estamos solos adquiere una nueva dimensión. No solo estamos buscando contemporáneos en la vasta extensión del espacio, sino que también podríamos estar buscando a nuestros predecesores en la vasta extensión del tiempo.
El silencio que escuchamos desde las estrellas podría no ser un signo de nuestra soledad, sino simplemente la calma entre dos actos de un drama cósmico que se ha estado desarrollando por siempre. El concepto de un universo sin principio no es solo una curiosidad científica. Tiene el potencial de redefinir fundamentalmente el futuro de la humanidad y nuestro lugar en el cosmos. Si nuestro destino final no está limitado por la muerte térmica de un único universo, sino que está enmarcado en un ciclo infinito de renacimiento, la narrativa a largo plazo de nuestra especie cambia. En el modelo estándar, con una muerte térmica inevitable, la existencia de la inteligencia es un destello fugaz en un universo que se oscurece. Toda nuestra historia, nuestro arte, nuestra ciencia, están destinados a desvanecerse en el frío y el vacío. Esta visión puede llevar a una especie de nihilismo cósmico. Sin embargo, en un universo cíclico, la finalidad se reemplaza por la transformación. Esto podría inspirar una perspectiva a mucho más largo plazo. Si sabemos que el universo se reiniciará, la meta de una civilización avanzada podría no ser simplemente sobrevivir, sino encontrar una manera de transmitir un legado al próximo ciclo. La ciencia y la tecnología podrían centrarse en el desafío final: cómo construir un faro que sobreviva al Big Crunch y al Big Bounce. Este sería el proyecto de ingeniería más ambicioso imaginable. Un intento no solo de explorar el universo, sino de alcanzar una forma de inmortalidad cósmica. La conciencia de un pasado infinito también podría cambiar nuestra psicología. Si aceptamos que innumerables universos, y quizás innumerables civilizaciones, han existido antes que nosotros, podría fomentar un sentido de humildad y conexión. No somos el centro de la creación, sino un eslabón en una cadena eterna. Podríamos buscar activamente en el cosmos las cicatrices o mensajes de civilizaciones anteriores, convirtiendo la astronomía en un diálogo con el tiempo profundo. Esto también podría tener implicaciones éticas. Si nuestras acciones hoy pueden, de alguna manera sutil, influir en las condiciones iniciales del próximo universo, tenemos una responsabilidad hacia esos futuros habitantes. ¿Podría una gestión irresponsable de la energía o la materia en nuestro universo afectar negativamente el próximo ciclo? Esta idea de responsabilidad cosmológica llevaría la ética a una escala nunca antes imaginada. Finalmente, la idea de un universo sin principio nos ofrece una narrativa de esperanza. En lugar de un final frío y solitario, nos presenta un cosmos dinámico, resiliente y perpetuamente creativo. La muerte no es el final, sino una parte necesaria del renacimiento. Esta perspectiva resuena con muchos de los temas más profundos de la mitología y la espiritualidad humanas. La rueda del tiempo, el eterno retorno, el fénix que renace de sus cenizas. La ciencia podría estar llevándonos, a través de las matemáticas y la observación, a una visión del universo que nuestros ancestros intuyeron a través de la metáfora y el mito. El futuro de la humanidad en un cosmos eterno es incierto, pero está lleno de posibilidades extraordinarias. Podríamos ser simplemente una de las innumerables chispas de conciencia que se encienden y se apagan en el vasto océano del tiempo. O podríamos ser la generación que comienza a comprender la verdadera naturaleza del ciclo y da los primeros pasos para convertirse en un participante activo en la danza eterna de los universos. La elección de la narrativa que adoptamos, ya sea la de un final inevitable o la de un renacimiento perpetuo, podría, en última instancia, dar forma al tipo de futuro que nos esforzamos por crear. La teoría del Big Bounce, en la que el universo se contrae hasta un punto de máxima densidad y luego rebota, es la alternativa más intuitiva a una singularidad inicial. Sin embargo, para que este rebote ocurra, la física conocida debe ser modificada drásticamente. La relatividad general
predice que una vez que un colapso gravitacional comienza, nada puede detenerlo. Para evitar la singularidad, se necesita una nueva forma de presión repulsiva a densidades extremas. Aquí es donde entra en juego la gravedad cuántica. Una de las candidatas más prometedoras es la gravedad cuántica de bucles, Loop Quantum Gravity, LQG. En la LQG, el espacio-tiempo no es un continuo suave, sino que está cuantizado, compuesto por átomos discretos de espacio-tiempo de un tamaño increíblemente pequeño, del orden de la longitud de Planck, unos 10⁻35 metros. A medida que el universo se contrae, la materia se comprime, pero no puede colapsar a un volumen cero, porque no hay un volumen cero en un espacio cuantizado. Hay un volumen mínimo, un cuanto de espacio. Cuando el universo alcanza esta densidad máxima, la estructura granular del espacio-tiempo genera una fuerza repulsiva extraordinariamente poderosa, a veces llamada puente cuántico. Esta fuerza detiene el colapso y hace que el universo rebote hacia una nueva fase de expansión. La LQG, por lo tanto, elimina la singularidad de forma natural. El Big Bang es reemplazado por un Big Bounce, un evento físico bien definido gobernado por las leyes de la gravedad cuántica. Los cosmólogos que trabajan con LQG han desarrollado modelos matemáticos detallados de este rebote, que hacen predicciones comprobables. Por ejemplo, la LQG predice una firma específica en las anisotropías del fondo cósmico de microondas, anomalías que podrían ser un eco de la geometría cuántica del espacio-tiempo durante el rebote. La búsqueda de estas firmas en los datos de satélites como Planck es un área de investigación activa. Otra alternativa proviene de la teoría de cuerdas, que postula que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes. En este marco, la idea del universo ecpirótico y cíclico de Branas es una consecuencia natural. La teoría de cuerdas también sugiere que podría haber un principio de incertidumbre para la gravedad a escalas muy pequeñas, que evitaría el colapso total a una singularidad. Estas teorías de la gravedad cuántica, aunque matemáticamente complejas y aún no probadas, ofrecen un vistazo a cómo podría ser la física en el régimen pre-Big Bang. Todas comparten un tema común: la singularidad del por cierto. Si te interesa seguir entendiendo los secretos del universo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre los mayores misterios del cosmos, desde agujeros negros hasta el origen del tiempo. Aquí aprenderás más sobre nuestro lugar en el universo, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el espacio. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Big Bang es probablemente un artefacto de una teoría incompleta. Cuando se incluye la cuántica en la descripción de la gravedad, el comienzo del universo se transforma de un misterio metafísico a un problema de física solucionable, donde el principio es simplemente una transición violenta pero comprensible de un estado anterior. El universo podría no haber necesitado un comienzo, porque las propias leyes de la naturaleza podrían prohibir los finales y principios absolutos. El debate entre un universo con un principio y un universo eterno es, en última instancia, una batalla de paradigmas. Por un lado, tenemos el modelo del Big Bang inflacionario, una teoría increíblemente exitosa que explica una vasta gama de observaciones, pero que se basa en conceptos aún no probados como la propia inflación y nos deja con el enigma de la singularidad inicial. Por otro lado, tenemos los modelos cíclicos y de rebote, que ofrecen una imagen conceptualmente atractiva y resuelven el problema del origen, pero que dependen de una física aún más especulativa y enfrentan sus propios desafíos, como el de la entropía. La ciencia no se decide por la elegancia o el atractivo filosófico, sino por la evidencia. En los próximos años y décadas, una nueva generación de experimentos podría inclinar la balanza. La detección o no detección de ondas gravitacionales primordiales
será un punto de inflexión. Si se detectan con las propiedades predichas por la inflación, el modelo del Big Bang se fortalecerá enormemente. Si no se detectan, o si se encuentra una señal diferente, las alternativas cíclicas ganarán una credibilidad considerable. Los futuros mapas del CMB, con una resolución y sensibilidad mucho mayores, podrían revelar las sutiles anomalías predichas por la gravedad cuántica de bucles o los patrones circulares de la cosmología de Penrose. La confirmación de tales patrones sería revolucionaria. Asimismo, la naturaleza de la energía oscura es una pieza clave del rompecabezas. Si futuros sondeos como la misión Euclid de la ESA o el telescopio espacial, Nancy Grace Roman de la NASA, descubren que la energía oscura cambia con el tiempo, esto revitalizaría los modelos cíclicos que dependen de un campo dinámico. Si, por el contrario, se confirma que es una constante cosmológica, los modelos cíclicos simples se enfrentarían a serios problemas. También es posible que la respuesta sea una síntesis de ambas ideas. Algunos modelos proponen una inflación cíclica, donde el universo atraviesa rebotes, pero cada ciclo también contiene un breve periodo de inflación. O quizás la respuesta se encuentre en una teoría completamente nueva que aún no hemos concebido. Una que unifique la cuántica y la relatividad de una manera que haga que la pregunta sobre el principio parezca ingenua. Lo que es indudable es que estamos viviendo en una era dorada de la cosmología. Tenemos las herramientas y las teorías para abordar preguntas que antes pertenecían exclusivamente al ámbito de la religión y la filosofía. La posibilidad de que nuestro universo no tuviera un principio nos obliga a confrontar la verdadera escala del tiempo y el espacio, y nuestro propio lugar en un cosmos que podría ser infinitamente más antiguo, más grande y más extraño de lo que nos atrevíamos a imaginar. La historia de nuestro origen cósmico aún no está escrita, y sus primeras palabras podrían estar ocultas en la luz más antigua del universo, esperando a ser leídas. La idea de un universo sin principio nos sumerge en el concepto del infinito de una manera que pocos otros conceptos científicos lo hacen. Si los ciclos de renacimiento cósmico han estado ocurriendo por siempre, entonces han tenido lugar un número infinito de universos. Esto lleva a una conclusión alucinante conocida como el eterno retorno. Si cada universo, aunque regido por las mismas leyes, comienza con condiciones cuánticas ligeramente aleatorias, entonces, en un número infinito de ciclos, todas las configuraciones posibles de materia y energía están destinadas a repetirse. Esto significa que, en algún punto de este pasado o futuro infinito, existirá un universo idéntico al nuestro en cada detalle cuántico. Y si hay uno, habrá infinitos. Un número infinito de veces, una galaxia como la Vía Láctea se formará. Un planeta como la Tierra tomará forma. Y una versión idéntica de ti leerá estas mismas palabras. Y no solo eso, sino que también habrá un número infinito de universos casi idénticos, donde tomaste una decisión diferente esta mañana, donde tu vida tomó un camino ligeramente distinto. Todas las vidas que podrías haber vivido se están viviendo en algún otro ciclo cósmico. Esta no es una idea mística, sino una consecuencia lógica de combinar el infinito con un número finito de estados posibles para la materia en un volumen dado. La física cuántica dicta que hay un número finito de maneras en que las partículas pueden organizarse en nuestro universo observable. Si el tiempo es infinito, la repetición es inevitable. Esta noción desdibuja la línea entre la ciencia y la filosofía. ¿Qué significa la individualidad en un cosmos donde existen infinitas copias de ti? ¿Tienen sentido nuestras elecciones si todas las alternativas se juegan en otro lugar del tiempo profundo? El eterno retorno transforma el universo de una sola historia a una biblioteca infinita que contiene todas las historias posibles, repetidas una y otra vez. Vivir en un universo así
es ser un personaje en un libro que ya ha sido escrito y será reescrito por la eternidad. Por supuesto, esta es una extrapolación extrema y depende de muchas suposiciones, que los ciclos son verdaderamente infinitos, que las leyes de la física son las mismas en cada ciclo y que el número de estados cuánticos es realmente finito. Sin embargo, nos obliga a enfrentarnos a la escala de lo que eterno realmente implica. No es solo mucho tiempo. Es un lienzo lo suficientemente grande como para que ocurra todo lo que es posible, no una vez, sino infinitas veces. La ausencia de un principio podría significar la ausencia de la unicidad, y en ese vasto océano de repetición, la existencia misma se convierte en un eco perpetuo. La transición de un universo en contracción a uno en expansión en el corazón del Big Bounce es uno de los eventos más violentos y energéticos imaginables. La física que lo gobierna se encuentra en la frontera absoluta de nuestro conocimiento. Los modelos basados en la gravedad cuántica de bucles sugieren que a medida que el universo se acerca a la densidad de Planck, el espacio-tiempo deja de comportarse de forma clásica. Las fluctuaciones cuánticas se vuelven tan extremas que el concepto de una trayectoria suave se rompe. En lugar de un colapso suave, el universo entra en un régimen de espuma cuántica, donde la geometría misma del espacio-tiempo hierve y se retuerce. Es en este estado exótico donde la repulsión cuántica se activa. La energía necesaria para comprimir aún más los átomos de espacio-tiempo se vuelve infinita, forzando al universo a rebotar. Durante este brevísimo instante del rebote, que podría durar solo unos pocos tiempos de Planck, 10,43 segundos, las condiciones son extremas. La temperatura y la densidad son inimaginables, pero finitas. Las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, podrían estar unificadas en una única superfuerza. Es un estado de la materia que no podemos recrear en ningún acelerador de partículas. Una de las grandes preguntas es qué información sobrevive al rebote. ¿Se borra por completo la memoria del universo anterior? ¿O pueden algunas estructuras o patrones cruzar el puente cuántico? Algunos teóricos sugieren que, si bien la materia y la radiación se reinician, las ondas gravitacionales a gran escala podrían sobrevivir. Esto significaría que las ondas gravitacionales detectadas por LISA podrían no solo contarnos sobre nuestro Big Bounce, sino también sobre la distribución de materia en el universo que colapsó para crearnos. Estaríamos viendo, literalmente, la sombra de un cosmos muerto. Otros modelos especulan que las fluctuaciones del campo que dio origen a la estructura en nuestro universo, el inflatón en el modelo estándar, podrían ser sembradas por las fluctuaciones del ciclo anterior. Esto crearía correlaciones sutiles en la estructura a gran escala de nuestro universo que no se explicarían de otra manera. Encontrar tales correlaciones sería como encontrar un ADN cósmico, un vínculo hereditario que nos conecta con nuestro universo, Padre. La física del rebote es el santo grial de la cosmología sin principio. Entenderla no solo eliminaría la singularidad, sino que nos proporcionaría un marco para comprender la transición entre universos. Sería el descubrimiento de la maquinaria del renacimiento cósmico, la ley fundamental que permite que el universo muera y vuelva a nacer. El estudio de este evento nos llevaría más allá de Einstein, al corazón de la realidad cuántica, donde el espacio y el tiempo mismos son emergentes y maleables. Si bien la idea de un universo sin principio resuelve el enigma del antes del Big Bang, abre una nueva caja de Pandora de preguntas filosóficas. Si el universo es eterno, ¿significa eso que todo es determinista? Si los ciclos se repiten, ¿están nuestras vidas y elecciones predeterminadas por las condiciones iniciales de cada ciclo? ¿O hay espacio para el libre albedrío en cada iteración?
La mecánica cuántica, con su indeterminismo inherente, sugiere que incluso si las leyes son las mismas, cada ciclo podría desarrollarse de manera ligeramente diferente. Cada rebote podría ser como lanzar los dados cósmicos de nuevo. En este caso, el multiverso cíclico no sería una repetición exacta, sino un multiverso de variaciones, donde la historia se explora en todas sus posibles ramas a lo largo del tiempo infinito. Esto también nos obliga a reconsiderar el concepto de progreso. Si cada ciclo termina en un reinicio, ¿puede haber un progreso acumulativo a largo plazo en el cosmos? ¿O está el universo atrapado en una repetición sin sentido? Quizás la respuesta es que el progreso es un concepto humano. El universo simplemente es, y su estado eterno de flujo y transformación está más allá de nuestras categorías de propósito o dirección. La ausencia de un principio también desafía nuestras narrativas humanas, que están profundamente arraigadas en la idea de un comienzo, un desarrollo y un final. Una historia sin principio puede resultar profundamente inquietante. Nos obliga a aceptar que somos parte de algo que trasciende nuestra capacidad de comprensión lineal. No estamos en un viaje con un destino final, sino en una rueda que gira por siempre. Esta perspectiva puede ser vista como una liberación de la ansiedad del final, o como una condena a la irrelevancia en un drama cósmico sin clímax. Al final, la ciencia puede decirnos cómo podría funcionar un universo eterno, pero la pregunta de qué significa seguirá siendo un diálogo entre la física, la filosofía y la experiencia humana. Un universo sin principio no proporciona respuestas fáciles. En cambio, profundiza el misterio, reemplazando la pregunta del origen con la pregunta aún más vasta de la naturaleza de la eternidad. La posibilidad de un universo cíclico nos invita a levantar la vista al cielo nocturno con una nueva perspectiva. Cada punto de luz, cada galaxia lejana, podría no ser solo un objeto en nuestro universo, sino un descendiente de estructuras que existieron en un cosmos anterior. La materia que forma esas estrellas podría haber pasado por innumerables muertes y renacimientos. El fondo cósmico de microondas, ese suave resplandor que llena el espacio, ya no sería el eco del nacimiento, sino el resplandor del renacimiento, el calor residual del último gran rebote. Mirar hacia el cosmos se convierte en un acto de mirar hacia el tiempo profundo, no solo hacia el pasado de nuestro universo, sino potencialmente hacia el pasado de todos los universos. Esta idea también nos da una nueva forma de pensar sobre el futuro lejano. La muerte térmica podría no ser el final del espectáculo, sino simplemente el intermedio. En la oscuridad y el frío de un universo moribundo, las semillas del próximo ya podrían estar gestándose. La contracción final y el rebote no serían una aniquilación, sino una purificación, un retorno al estado de energía pura desde el cual todo puede comenzar de nuevo. Nos enseña que la destrucción y la creación son dos caras de la misma moneda cósmica. Las estrellas mueren en supernovas para sembrar el espacio con los elementos necesarios para la vida. Las galaxias chocan y se fusionan para formar estructuras más grandes. Y quizás el universo entero muere para renacer. Esta visión de un cosmos dinámico, resiliente y perpetuo puede ser una fuente de profundo asombro y optimismo. Nos muestra un universo que no es frágil ni está condenado, sino que es robusto y eterno. Nuestra breve existencia tiene lugar en una de las innumerables primaveras cósmicas. Hemos tenido el privilegio de despertar en un universo lo suficientemente joven como para tener estrellas brillantes y galaxias activas, y lo suficientemente maduro como para haber creado la complejidad de la vida y la conciencia. Al final, ya sea que el universo haya tenido un principio o no, la maravilla reside en el hecho de que existimos aquí y ahora,
capaces de hacer estas preguntas y de maravillarnos ante la inmensidad de la que formamos parte. La búsqueda de nuestro origen es un reflejo de la propiedad más notable del universo: su capacidad de generar seres que pueden contemplarlo. Y esa búsqueda, ese anhelo de comprender, es quizás el verdadero motor que impulsa el significado en cualquier ciclo del cosmos. El modelo del Big Bounce, aunque resuelve el problema de la singularidad, no está exento de sus propios desafíos teóricos. Uno de los más difíciles es el problema de la anisotropía. A medida que un universo se contrae, cualquier pequeña irregularidad o anisotropía en su forma tiende a ser amplificada masivamente por la gravedad. Si el universo anterior no era perfectamente liso y uniforme, estas irregularidades crecerían hasta tal punto durante el colapso que el universo se convertiría en un caos de agujeros negros y fluctuaciones salvajes, en lugar de colapsar de manera ordenada hacia un rebote. Esto haría imposible que un universo liso y homogéneo como el nuestro emergiera del otro lado. Para solucionar esto, los modelos de rebote necesitan un mecanismo que suavice el universo durante su fase de contracción. Algunos teóricos proponen que un nuevo tipo de campo, similar al inflatón pero que opera durante la contracción, podría dominar la dinámica y asegurar un colapso suave y uniforme, preparando el escenario para un rebote limpio. Otro problema es el de la planitud. Nuestro universo es extremadamente plano, lo que significa que su geometría es muy cercana a la euclidiana. La inflación explica esto de manera natural, ya que estira cualquier curvatura inicial hasta que el universo parece plano. Un modelo de rebote también necesita explicar por qué el universo es tan plano después de cada ciclo. La contracción lenta antes del rebote puede ayudar, pero a menudo se requieren condiciones iniciales muy específicas para que funcione. Además está la cuestión de las perturbaciones. La estructura que vemos en el universo hoy, galaxias, cúmulos, creció a partir de pequeñas fluctuaciones cuánticas primordiales. Un modelo de rebote exitoso no solo debe explicar el rebote en sí, sino también cómo se generan las fluctuaciones correctas para dar origen a un universo como el nuestro. Algunos modelos sugieren que las fluctuaciones del universo anterior podrían pasar a través del rebote, mientras que otros proponen que se generan de nuevo durante la fase de alta densidad. Cada escenario deja una firma diferente en el CMB y la distribución de galaxias. Estos desafíos técnicos son la razón por la que muchos cosmólogos siguen prefiriendo la inflación. Es un modelo más simple con menos parámetros ajustables. Sin embargo, la persistencia de los problemas conceptuales de la inflación, como la propia naturaleza del campo inflatón y el problema del comienzo de la inflación, mantiene viva la investigación de los modelos de rebote. La competencia entre estas ideas está impulsando la creatividad en la física teórica y motivando nuevas y más precisas observaciones cosmológicas. La respuesta final probablemente requerirá una comprensión mucho más profunda de la gravedad cuántica y la física a energías extremas. La teoría de la Conformal Cyclic Cosmology, CCC, de Roger Penrose, no solo ofrece una visión cíclica del universo, sino que también redefine nuestra comprensión de los agujeros negros. En el modelo estándar, los agujeros negros son sumideros de información, puntos sin retorno. Pero en la CCCC juegan un papel activo y crucial en la transición entre eones. A medida que nuestro eón envejece, toda la materia eventualmente caerá en agujeros negros o se descompondrá. Estos agujeros negros, a su vez, dominarán la masa del universo. Con el tiempo, incluso estos gigantes cósmicos se evaporarán a través de la radiación de Hawking, un proceso increíblemente lento. Un agujero negro de masa solar tardaría 10⁻67 años en evaporarse. Uno supermasivo, como el del centro de nuestra galaxia, tardaría 10–100 años. En el futuro inimaginablemente lejano del universo, la evaporación de los últimos agujeros negros supermasivos
será el último evento físico significativo. Penrose llama a la información contenida en estos agujeros negros la información perdida de nuestro eón. Sin embargo, en la CCC, esta información no se pierde para siempre. La evaporación final de un agujero negro convierte toda su masa, y por lo tanto, toda la información de la materia que cayó en él, en un estallido de radiación. Penrose sugiere que esta información puede cruzar la frontera conforme hacia el siguiente eón, influyendo en las fluctuaciones primordiales que darán origen a la estructura de ese nuevo universo. En este sentido, los agujeros negros no son solo tumbas cósmicas, sino también semillas de información. Son los archivos del universo, que preservan un registro de su contenido y lo transmiten en una forma transformada al siguiente ciclo. La evidencia de los puntos de Hawking en el CMB sería, por lo tanto, mucho más que una simple cicatriz de energía. Sería la detección de uno de estos archivos cósmicos del eón anterior, un punto donde un universo muerto transmitió su legado al nuestro. Esta idea también ofrece una perspectiva única sobre la entropía. La enorme entropía de un agujero negro, que es proporcional al área de su horizonte de sucesos, es uno de los mayores contribuyentes al desorden del universo. En la CCC, al final del eón, cuando solo quedan fotones y la escala se vuelve irrelevante, la definición de entropía también cambia. Penrose argumenta que la gravedad, y por lo tanto, la entropía gravitacional asociada con los agujeros negros, se reinicia en la transición conforme. El universo puede comenzar el siguiente eón en un estado de baja entropía, resolviendo así el problema del aumento del desorden en cada ciclo de una manera elegante y geométrica. Los agujeros negros, los objetos más misteriosos y destructivos de nuestro universo, se convierten en la CCC en los guardianes de la memoria cósmica y los facilitadores del renacimiento eterno. Si bien los modelos cíclicos ofrecen una alternativa a un comienzo singular, no son la única idea que desafía la narrativa estándar. Algunos físicos, trabajando en el marco de la teoría de cuerdas, han propuesto el escenario pre-Big Bang. En este modelo, el universo no rebotó, sino que evolucionó desde un estado anterior muy diferente. La idea es que el universo, en un pasado muy lejano, era un espacio casi vacío, frío y estático, en un estado de baja energía. Sin embargo, este estado era inestable. Con el tiempo, las fluctuaciones cuánticas hicieron que una región del universo entrara en una fase de aceleración, donde la energía y la curvatura del espacio-tiempo comenzaron a aumentar exponencialmente. Este periodo de superinflación o inflación caótica continuó, haciendo que el universo se volviera cada vez más caliente, más denso y más curvo, hasta que alcanzó un punto máximo de energía. En ese momento se produjo una transición de fase, similar a la congelación del agua, que detuvo la superinflación y la convirtió en la expansión más moderada del Big Bang que observamos. En este escenario, el Big Bang no es el comienzo del tiempo, sino el momento de una transición de fase. El antes era un universo frío y vacío que experimentó un proceso de calentamiento y compresión que culminó en la bola de fuego primordial. Este modelo también evita la singularidad y puede explicar la uniformidad y planitud del universo. Hace predicciones distintas para el fondo de ondas gravitacionales, sugiriendo una señal mucho más fuerte en frecuencias muy altas, fuera del alcance de detectores como LISA, pero quizás detectable por futuros experimentos. Otra idea radical es la del universo emergente, o el huevo cósmico de Lemaitre. En este modelo, el universo existió por siempre en el pasado en un estado estático, como un huevo cósmico, sostenido contra el colapso por alguna forma de energía exótica o presión negativa. Este estado, aunque estable, no era eterno. En algún momento, este universo estático se volvió inestable y comenzó a expandirse,
dando lugar al Big Bang. El Big Bang no fue una creación desde la nada, sino el despertar de un universo que había estado durmiendo por la eternidad. Estos modelos, como los cíclicos, nos muestran que hay muchas maneras teóricamente consistentes de imaginar un universo sin un comienzo absoluto. Todos comparten el objetivo de eliminar la singularidad y proporcionar una descripción física de la era pre-Big Bang. La elección entre ellos dependerá de la evidencia observacional que podamos reunir en el futuro. La frontera de la cosmología está llena de estas ideas audaces, cada una ofreciendo una ventana diferente a la naturaleza última de la realidad y desafiándonos a pensar más allá del principio. La posibilidad de un universo sin principio nos obliga a replantearnos la propia definición de universo. Si nuestro cosmos es solo un ciclo en una serie infinita, o un eón en una secuencia eterna, entonces el universo ya no es todo lo que existe. Es simplemente todo lo que existe en esta iteración. Esto nos lleva directamente al concepto de multiverso. Sin embargo, este no es el multiverso de la mecánica cuántica, muchos mundos, o el multiverso de la inflación eterna, muchas burbujas. Es un multiverso en el tiempo. Los otros universos no existen simultáneamente en otro lugar, sino que existieron secuencialmente en nuestro propio espacio, en el pasado profundo. Esta es una forma de multiverso mucho más económica, ya que no requiere la postulación de dimensiones extra o realidades paralelas. Todos los universos comparten el mismo escenario, simplemente lo ocupan en diferentes momentos. Esta idea tiene implicaciones fascinantes para el principio antrópico. Como se mencionó, el ajuste fino de las constantes se explica fácilmente si ha habido muchos ciclos para probar diferentes valores. Pero si las leyes de la física son las mismas en cada ciclo, como sugieren algunos modelos de rebote, entonces el ajuste fino sigue siendo un misterio. En este caso, todas las iteraciones del universo serían fallidas, excepto una, la nuestra, o las leyes mismas deben tener las propiedades correctas desde el principio. Sin embargo, algunos modelos más complejos, especialmente los derivados de la teoría de cuerdas, sugieren que las constantes de la naturaleza podrían no ser constantes en absoluto. Podrían cambiar en la transición violenta del rebote. En este caso, cada ciclo sería un nuevo experimento cosmológico con un conjunto diferente de leyes físicas. La mayoría de estos universos serían estériles. Colapsarían demasiado rápido, se expandirían en un vacío frío o carecerían de la química necesaria para la vida. Pero, inevitablemente, en esta lotería cósmica infinita, surgiría un universo con las condiciones adecuadas. Y es en ese universo donde los observadores conscientes como nosotros evolucionarían para maravillarse de su buena fortuna. El multiverso en el tiempo también nos ofrece una nueva perspectiva sobre la rareza de nuestro propio universo. Observamos un cosmos con una cantidad muy específica de energía oscura, una geometría casi perfectamente plana y una estructura de fluctuaciones muy particular. En un modelo de un solo Big Bang, estas propiedades deben ser explicadas como condiciones iniciales. Pero en un multiverso en el tiempo, estas propiedades podrían ser simplemente las características de nuestro ciclo, y otros ciclos podrían haber sido muy diferentes. La cosmología se convierte en una ciencia ambiental, donde no solo estudiamos las leyes universales, sino también las características particulares de nuestra época cósmica, de la misma manera que un biólogo estudia un ecosistema específico. La idea de que vivimos en uno de los muchos universos secuenciales es quizás la consecuencia más profunda de abandonar la idea de un principio. Nuestro hogar cósmico se expande desde una sola habitación a una mansión infinita, con cada habitación representando una era de existencia cósmica. La ausencia de un principio absoluto nos enfrenta a una idea que la mente humana lucha por comprender: una regresión infinita.
Si nuestro universo provino de un universo anterior, ¿de dónde provino ese? La respuesta, en un modelo verdaderamente cíclico, es de otro universo anterior. Y así sucesivamente, por siempre. No hay una primera causa, no hay un motor inmóvil. La cadena de causalidad se extiende infinitamente hacia el pasado. Esto es profundamente contraintuitivo. Estamos acostumbrados a pensar en términos de causa y efecto que tienen un punto de partida. Pero en un universo eterno, la causalidad podría ser un bucle cerrado o una línea infinita. La pregunta ¿qué empezó todo? Podría ser fundamentalmente errónea, basada en nuestra experiencia de un tiempo lineal y finito. Algunos filósofos y físicos argumentan que una regresión infinita es lógicamente imposible. Argumentan que una serie infinita de eventos pasados no puede ser atravesada para llegar al presente. Sin embargo, otros señalan que esto es una falacia basada en nuestra intuición. Las matemáticas pueden manejar conjuntos infinitos, y no hay una razón a priori por la que la realidad física no pueda hacer lo mismo. Si el universo siempre ha existido, entonces no ha habido un cruce de una serie infinita, porque nunca hubo un comienzo desde el cual empezar a cruzar. El presente simplemente siempre ha estado precedido por un pasado. Esta idea también tiene implicaciones para la información. Si la información no puede ser creada ni destruida, como dicta un principio fundamental de la física, entonces en un universo eterno, la cantidad total de información en el cosmos siempre ha existido. No se creó en el Big Bang, simplemente se transforma en cada ciclo. Cada rebote o transición sería un rebarajado cósmico de un conjunto de información preexistente y eterno. Lo que percibimos como la evolución del universo, desde un estado simple a uno complejo, podría ser solo una reorganización de esta información, una manifestación temporal de patrones inherentes a un estado fundamental atemporal. Esta es una visión platónica del universo, donde las estructuras que vemos son sombras de una realidad matemática subyacente que existe fuera del tiempo. Abandonar la idea de un principio nos obliga a abandonar muchas de nuestras anclas conceptuales. Nos empuja hacia un territorio donde el tiempo, la causalidad y la creación se vuelven fluidos y, en última instancia, quizás ilusorios. El universo podría no ser una historia que se está escribiendo, sino un poema que siempre ha existido. Y nosotros somos simplemente los lectores que han despertado en medio de uno de sus versos infinitos. La propuesta de Roger Penrose de buscar puntos de Hawking y círculos concéntricos en el CMB es un ejemplo audaz de cómo una teoría altamente especulativa puede hacer predicciones comprobables. La idea es que la evaporación final de un agujero negro supermasivo en el eón anterior no sería un evento localizado, sino que liberaría su energía en forma de radiación que se expandiría por todo ese universo moribundo. En la transición conforme al nuestro eón, toda esa energía se concentraría en un único punto en nuestro cielo primordial. Este punto tendría una temperatura mucho más alta que su entorno, y aunque se expandiría con nuestro universo, su influencia todavía sería detectable como una pequeña región circular de temperatura anómalamente alta en el CMB. Penrose y sus colaboradores han analizado los mapas del CMB de los satélites WMAP y Planck y afirman haber encontrado docenas de estos puntos. La significación estadística de estos hallazgos es el centro del debate. Los críticos argumentan que en un mapa tan complejo como el del CMB, es fácil encontrar patrones aparentes si se buscan lo suficiente, y que estos puntos no son más que fluctuaciones aleatorias. Para resolver esto, se necesitan análisis estadísticos más rigurosos, y preferiblemente la confirmación con datos de futuros observatorios. Los círculos concéntricos de baja varianza son otra predicción.
Las colisiones de agujeros negros supermasivos en el eón anterior generarían ondas gravitacionales esféricas que se propagarían por ese universo. Estas ondas, al cruzar a nuestro eón, dejarían una huella en el CMB en forma de anillos concéntricos donde la temperatura fluctúa menos de lo normal. La detección de tales anillos sería aún más difícil, pero proporcionaría una evidencia aún más fuerte. La controversia en torno a estos hallazgos ilustra perfectamente el proceso científico. Una teoría audaz hace una predicción inusual. Se buscan los datos, se encuentran candidatos. La comunidad científica debate si los candidatos son reales o ruido. Se proponen nuevas pruebas. Este proceso, aunque lento y a menudo polémico, es cómo la ciencia avanza. Si los puntos de Hawking resultan ser reales, sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Sería la primera evidencia directa de un universo que existió antes del nuestro. Abriría una nueva era de cosmología observacional pre-Big Bang, donde podríamos empezar a mapear la estructura del eón anterior estudiando sus reliquias en nuestro propio cielo. Aunque la mayoría de la comunidad sigue siendo escéptica, la búsqueda de Penrose es un recordatorio de que las respuestas a nuestras preguntas más profundas podrían estar ya en nuestros datos, esperando a que las encontremos con la teoría correcta y la mente lo suficientemente abierta como para reconocerlas. La idea de que las leyes de la física podrían cambiar en cada ciclo de un universo eterno es una de las posibilidades más fascinantes y vertiginosas. Esto podría ocurrir si las constantes de la naturaleza no son números fijos, sino que están determinadas por el estado de algún campo subyacente, a menudo llamado campo de módulo, en la teoría de cuerdas. La violenta transición del Big Bounce podría sacudir estos campos, haciendo que se asienten en un nuevo valor en cada ciclo. Un ciclo podría tener una gravedad más fuerte, otro una fuerza electromagnética más débil. La mayoría de estas combinaciones darían lugar a universos muertos. Si la fuerza nuclear fuerte fuera ligeramente más débil, los protones y neutrones no se unirían para formar núcleos atómicos. Si fuera ligeramente más fuerte, todo el hidrógeno del universo primitivo se habría fusionado en helio, y no habría agua ni estrellas de larga vida. El resultado de esta lotería cósmica es que la gran mayoría de los universos en el multiverso en el tiempo serían estériles. Pero con un número infinito de ciclos, es inevitable que tarde o temprano surja un ciclo con la combinación ganadora de leyes que permita la formación de estructuras complejas, estrellas, planetas y finalmente observadores. Este es el principio antrópico en su máxima expresión. No necesitamos explicar por qué las leyes son como son. Simplemente son así en nuestro ciclo, porque si no lo fueran, no estaríamos aquí. Esto también tiene una consecuencia interesante. Nuestro universo, tan vasto y complejo como nos parece, podría ser increíblemente raro. Podríamos estar viviendo en una de las pocas islas de habitabilidad en el océano infinito del tiempo cósmico. Esta idea también podría ser comprobable. Si las leyes físicas pueden cambiar, es posible que no se asienten en sus valores finales de inmediato. Podría haber habido una pequeña deriva en los valores de las constantes durante las primeras etapas de nuestro universo. Los astrónomos buscan activamente evidencia de tales cambios. Por ejemplo, analizando la luz de cuásares muy distantes para ver si la constante de estructura fina que gobierna la fuerza electromagnética era diferente en el pasado. Hasta ahora los resultados son ambiguos, con algunos estudios sugiriendo una pequeña variación y otros no encontrando ninguna. Sin embargo, si alguna vez se confirma que las constantes han cambiado, sería un fuerte indicio de que las leyes de la naturaleza no son tan inmutables como pensábamos, y daría un gran impulso a la idea de un multiverso en el tiempo, donde la física misma evoluciona. Nuestro universo podría no ser solo un capítulo en la historia cósmica,
sino una versión con su propio conjunto único de reglas. Si la idea de un universo sin principio es correcta, entonces nos enfrentamos a una elección de narrativas. Podemos verlo desde una perspectiva nihilista. Nuestra existencia es una repetición aleatoria en un ciclo sin sentido. Y todo lo que hacemos está destinado a ser borrado en el próximo rebote. En esta visión no hay un propósito último, solo un eterno girar de la rueda cósmica. O podemos adoptar una visión más optimista y participativa. El hecho de que el universo sea eterno y perpetuamente creativo puede ser visto como una fuente de asombro sin fin. Nos da un contexto de tiempo profundo que hace que nuestras propias vidas, aunque fugaces, sean aún más preciosas. Somos la forma en que un universo eterno se experimenta a sí mismo en este momento particular. Además, la posibilidad de transmitir información o un legado al próximo ciclo, aunque sea una especulación extrema, nos ofrece un propósito a la escala más grande imaginable. Podríamos ser la primera generación en la historia de este ciclo en comprender la naturaleza del ciclo mismo. Este conocimiento nos da una responsabilidad única. Podemos, como civilización, actuar de una manera que tenga un eco positivo en el futuro cósmico. Esto transforma a la humanidad de meros pasajeros en el espacio-tiempo a potenciales arquitectos o jardineros cósmicos. Finalmente, la idea de un universo sin principio nos enseña una lección de humildad. Nos recuerda que nuestras teorías son siempre provisionales y que el cosmos es probablemente mucho más extraño y magnífico de lo que nuestras mentes pueden comprender plenamente. Nos invita a mantener una mente abierta, a seguir explorando y a no dar por sentado que hemos encontrado la respuesta final. La belleza de la ciencia no está en la certeza, sino en la búsqueda. Y en un universo que quizás nunca tuvo un principio, esa búsqueda podría, ella misma, no tener un final. La historia de nuestro origen puede no ser una línea recta desde un punto, sino un círculo que se dibuja y se redibuja por toda la eternidad. Y nuestra oportunidad es simplemente añadir nuestro propio trazo a su infinita complejidad. La teoría del universo cíclico, con sus infinitas repeticiones, nos lleva a una de las ideas más extrañas de la física teórica: el cerebro de Boltzmann. El argumento, propuesto como una paradoja, surge de la termodinámica y la probabilidad en un universo eterno. La segunda ley de la termodinámica nos dice que el universo tiende hacia un estado de máxima entropía o desorden, conocido como equilibrio térmico. Sin embargo, en un tiempo infinito, las fluctuaciones cuánticas aleatorias pueden, muy raramente, crear focos de orden. La pregunta es: ¿cuál es la fluctuación más probable que puede crear un observador consciente? La intuición nos diría que es una fluctuación que crea un universo entero, con sus estrellas, planetas y miles de millones de años de evolución que conducen a la vida inteligente. Sin embargo, estadísticamente, una fluctuación tan masiva y de baja entropía es exponencialmente menos probable que una fluctuación mucho más pequeña que cree el objeto mínimo necesario para tener conciencia: un cerebro. Un cerebro de Boltzmann sería una conciencia autoconsciente que emerge espontáneamente del caos del equilibrio térmico, con recuerdos implantados de una vida que nunca vivió y un universo que nunca existió. Por lo tanto, en un universo eterno, debería haber un número abrumadoramente mayor de cerebros de Boltzmann que de observadores normales como nosotros, que surgieron de la evolución. Esto lleva a una conclusión alarmante. Si nuestro universo es eterno, es mucho más probable que seamos cerebros de Boltzmann que seres reales. Nuestra realidad, nuestros recuerdos, todo sería una ilusión, una fluctuación estadística momentánea. Esta paradoja se utiliza a menudo como un argumento en contra de los modelos de universo eterno
que simplemente se basan en fluctuaciones aleatorias. Cualquier teoría cosmológica que prediga que los cerebros de Boltzmann son comunes se considera problemática, ya que socava nuestra capacidad de confiar en nuestras propias observaciones. Los modelos cíclicos modernos, como el Big Bounce o la CCC, intentan evitar esta paradoja. No se basan en fluctuaciones aleatorias en un estado de equilibrio, sino en un proceso dinámico y determinista, el rebote o la transición conforme, que reinicia el universo en un estado de baja entropía en cada ciclo. En estos modelos, la formación de un universo entero, ordenado y evolutivo, es antes de terminar, recuerda, que creamos este canal con un propósito: compartir el conocimiento y acercar los misterios del universo a todas las personas. Porque creemos que entender el cosmos es también entendernos a nosotros mismos. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. El resultado natural del ciclo, no una fluctuación improbable. Por lo tanto, los observadores normales son la norma, y los cerebros de Boltzmann son extremadamente raros o imposibles. Resolver la paradoja del cerebro de Boltzmann es una prueba crucial para cualquier teoría de un universo sin principio. Demuestra que no basta con tener un modelo eterno. Se necesita un modelo eterno que produzca consistentemente universos estructurados y complejos, en lugar de un caos salpicado de conciencias ilusorias y solitarias. La búsqueda de un universo sin principio es, en cierto modo, una búsqueda de un cosmos que tenga sentido y que nos permita confiar en que nuestra propia existencia es real. A pesar de las audaces teorías que proponen un universo cíclico, la evidencia observacional actual sigue favoreciendo en gran medida el modelo estándar del Big Bang con inflación. La asombrosa uniformidad del fondo cósmico de microondas, la distribución a gran escala de las galaxias y la planitud del universo se explican de forma muy natural y económica por un breve periodo de inflación en el universo temprano. Los modelos cíclicos pueden replicar estos resultados, pero a menudo requieren más ajustes finos o la introducción de nuevos campos y físicas que no son necesarios en el modelo estándar. Además, la evidencia de la aceleración cósmica, atribuida a la energía oscura, encaja perfectamente en el modelo estándar, el modelo lambda CDM, que predice una expansión eterna hacia una muerte térmica. Los modelos cíclicos deben postular que la energía oscura se comportará de manera diferente en el futuro, una suposición para la que actualmente no hay evidencia. El poder del modelo estándar reside en su simplicidad y su poder predictivo. Ha superado numerosas pruebas observacionales durante décadas. Por el contrario, los modelos cíclicos son un campo mucho más joven y diverso, con muchas ideas diferentes compitiendo entre sí. La falta de una única y convincente teoría de rebote es una de sus debilidades. Sin embargo, esto no significa que el caso esté cerrado. El modelo estándar tiene sus propias y profundas grietas. La singularidad inicial, la naturaleza del inflatón, el problema del ajuste fino y la naturaleza de la energía oscura son misterios fundamentales que el modelo no resuelve, sino que simplemente asume o ignora. Estas son precisamente las preguntas que los modelos cíclicos intentan responder. La situación actual en cosmología puede compararse con un detective que tiene un sospechoso principal, el Big Bang, que encaja con la mayoría de las pruebas, pero que tiene una coartada muy extraña y algunos detalles de su historia no cuadran. Al mismo tiempo, hay varios otros sospechosos, los modelos cíclicos, que tienen motivos convincentes, pero cuyas historias tienen sus propias inconsistencias y carecen de pruebas contundentes. Lo más probable es que la verdad final sea una síntesis. Quizás la inflación ocurrió, pero fue precedida por un rebote. O quizás el rebote es correcto, pero la física que lo gobierna es mucho más extraña de lo que imaginamos.
Lo que es seguro es que el debate está lejos de terminar. La cosmología del siglo XXI se define por esta emocionante tensión entre un modelo estándar exitoso pero incompleto y un conjunto de alternativas radicales pero prometedoras. La respuesta a si el universo tuvo un principio sigue siendo una de las preguntas abiertas más importantes de toda la ciencia. La ausencia de un comienzo claro y la posibilidad de un universo eterno o cíclico nos invitan a reconsiderar la naturaleza del tiempo mismo. En nuestra experiencia cotidiana, el tiempo es una flecha que vuela en una sola dirección, desde un pasado fijo hacia un futuro abierto. Pero en la física fundamental, esta flecha del tiempo es sorprendentemente difícil de encontrar. La mayoría de las leyes de la física, desde la mecánica de Newton hasta la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, son simétricas en el tiempo, lo que significa que funcionan igual de bien hacia adelante y hacia atrás. La única excepción es la segunda ley de la termodinámica. La entropía siempre aumenta. Es esta ley la que le da al tiempo su dirección. Un huevo se rompe, no se desrompe. En el modelo del Big Bang, la flecha del tiempo se explica por la condición inicial del universo. Comenzó en un estado de entropía increíblemente baja, muy ordenado. La pregunta de por qué comenzó en ese estado es uno de los mayores misterios de la cosmología. En un universo cíclico, el problema se vuelve aún más complejo. Si el universo ¿se reinicia también la flecha del tiempo? Algunos modelos de rebote sugieren que la entropía se reinicia a un valor bajo en cada ciclo, creando una nueva flecha del tiempo que avanza en cada nuevo universo. Sin embargo, algunos teóricos, como Julian Barbour, proponen una idea aún más radical: que el tiempo, tal como lo experimentamos, no es fundamental en absoluto. Es una ilusión que emerge de una realidad subyacente atemporal. En esta visión, el universo es una colección de todos los ahoras posibles, todas las configuraciones posibles de materia, existiendo simultáneamente en un vasto espacio de posibilidades platónico. Lo que percibimos como el flujo del tiempo es simplemente nuestro movimiento a través de una secuencia de estos ahoras que están relacionados por las leyes de la física, como los fotogramas de una película. En un modelo cíclico, esto podría significar que todos los ciclos, todos los ahoras de todos los universos, existen simultáneamente en este espacio de posibilidades. El universo no pasa de un ciclo a otro. Simplemente, los ciclos existen como diferentes regiones de esta realidad atemporal. En esta visión, la pregunta de un principio se disuelve por completo. No hay un primer momento, porque no hay momentos en el sentido fundamental. Solo hay una estructura eterna e inmutable. La historia del cosmos no es una narrativa, sino un mapa. Nuestra experiencia del tiempo es nuestra lectura personal de ese mapa. Esta es una de las ideas más profundas y difíciles de la física moderna. Si es correcta, entonces la ausencia de un principio para el universo es una consecuencia de la ausencia del propio tiempo fundamental. El cosmos no comenzó, porque en el nivel más profundo nunca ha estado sucediendo. Simplemente es. El debate sobre si el universo tuvo un principio nos lleva a un viaje a través de las ideas más profundas y extrañas de la física moderna. Desde la singularidad incomprensible del Big Bang hasta el eterno renacimiento de un universo cíclico, cada teoría intenta dar sentido a la existencia a la escala más grandiosa. El modelo estándar del Big Bang, con su momento de creación y su posterior expansión, nos ofrece una narrativa lineal y poderosa. Ha sido extraordinariamente exitoso, pero nos deja con el misterio fundamental del origen mismo. Las alternativas, como el Big Bounce, la cosmología cíclica conforme o el universo ecpirótico, eliminan este misterio proponiendo un cosmos eterno, autoperpetuado y sin principio. Resuelven problemas conceptuales, pero nos introducen en una física nueva
y no probada, y nos enfrentan a las vertiginosas implicaciones del infinito y la repetición. La evidencia actual, aunque favorece al modelo estándar, no es concluyente. Los enigmas persisten y las anomalías en nuestros datos podrían ser las primeras grietas en el paradigma actual, o simplemente ruido estadístico. La próxima generación de observatorios cosmológicos y los avances en la teoría de la gravedad cuántica serán los árbitros en esta gran contienda intelectual. Quizás descubramos que vivimos en el único universo que ha existido. O quizás nos demos cuenta de que somos un capítulo más en una historia infinita, un eco en la sinfonía eterna del cosmos. Sea cual sea la respuesta, la búsqueda misma nos ha transformado. Nos ha obligado a mirar más allá de nuestros horizontes, a cuestionar nuestras suposiciones más básicas y a maravillarnos ante la posibilidad de que la realidad sea mucho más vasta, antigua y extraña de lo que jamás habíamos imaginado. La pregunta de si hubo un principio sigue abierta, un testimonio del poder de la curiosidad humana y del misterio perdurable del universo. La historia de nuestro origen cósmico, ya sea finita o infinita, sigue siendo la mayor historia jamás contada.